Bueno, buenos días. Entonces, en este panel tenemos 3 expertos sobre el sector agroindustrial y sin duda vamos a tener una conversación pues muy animada sobre qué se necesita en política pública para lograr que efectivamente la cadena agroindustrial se convierta en un potencializador. Pues yo creo que a lo largo de este evento hemos hablado de la importancia de que sea una cadena, que no pensemos en sectores aislados, sino que efectivamente tengamos una concepción de cadena y que tenemos que ver cómo los eslabones se convierten en eslabones competitivos. Igualmente, desde la ANDI hemos sido reiterativos. Este país necesita crecer más y necesita pensar en una estrategia de crecimiento y cómo hacemos para que efectivamente una cadena como la agroindustrial, que no solo se necesita para alimentar a Colombia y el mundo, sino que efectivamente se puede convertir en un gran motor de crecimiento económico y social. Tenemos, como les decía, tenemos a Juan Zuluaga, coordinador territorial de la FAO, tenemos a Carlos Gustavo Cano, yo creo que ex ministro, ex codirector, pero fanático del sector agroindustrial, y tenemos a Ángela María Penagos de Finagro. Lo que yo quiero que empecemos a hablar del tema en general. Entonces, hemos visto y nos han dicho que Colombia tiene una gran potencialidad, tiene una posición estratégica, tiene facilidades geográficas, tenemos tierra disponible, pero el sector no arranca. ¿Qué nos falta? Así quiero que brevemente, como para que empecemos a entrar en el tema, me digan cada uno de ustedes por qué no es Colombia una potencia, por qué no estamos entre los primeros 10 países productores de este sector. Entonces, empezamos con Ángela. Bueno, pues Imelda, muchas gracias por esta invitación, qué gusto poder estar aquí, conversar pues de agroindustria, agricultura. Mira, evidentemente pues todo el tiempo nos lo vienen diciendo, ¿no? Lo que tú dices, tenemos un potencial inmensísimo, tenemos tierras, tenemos clima, tenemos agua, aunque cada vez menos, pero y yo creo que aquí lo hemos hablado varias veces, lo que adolece Colombia es de su capacidad de aprovechar ese potencial. Y eso se relaciona fundamentalmente con un tema de productividad. La productividad de la agricultura ha estado estancada por muchos años en el agregado. Reconozco, pues hay sectores que definitivamente han logrado transformar esas productividades, pero son sectores muy puntuales y muy específicos y en general son los que están más conectados con todos los procesos agroindustriales. Pero con la capacidad de transformar, de aprovechar, pues es bastante limitada. Eso está muy relacionado con los temas de transferencia, ya lo sabemos, y también con la capacidad de generar conocimiento para una agricultura tropical como la colombiana. Entonces, para mí el principal desafío está ahí. No es fácil, es un tema que se conecta con una visión de muy largo plazo, una visión transformadora y donde uno pueda, que yo sé que lo vamos a hablar más adelantico, es lograr transformar una cultura de política pública de la agricultura orientada más a la compensación que a la innovación. Y ahorita cuando entremos en el detalle de los instrumentos de política voy a hablar por ahí. Listo. Carlos Gustavo. Gracias, Imelda. Yo celebro este encuentro y celebro que la ANDI está dando un ejemplo de encadenamiento. Están arrancando desde arriba, porque ya no es la ANDI únicamente, sino que está dividida en capítulos que se encadenan. Y hoy estamos con la agroindustria, y el día de mañana estaremos con insumos, y el día de mañana estaremos con tecnología. Bueno, ¿por qué no arranca? Yo voy a hacer muy poco uso del tiempo, pero quiero ir a lo que para mí lo que me ha enseñado la experiencia, la falta de confianza, la desconfianza entre los eslabones de la cadena, entre productores, transformadores, comercializadores, y esa desconfianza hay que trabajarle muy duro. Ahorita hablaba con María Ángela y me decía que estaba haciendo su carrera de psicología.
y ella es economista. Y es muy interesante porque esa arma de la psicología le va a permitir a ella y a todos nosotros a ir identificando los factores de desconfianza. Desconfianza en el Estado, desconfianza en la seguridad jurídica, desconfianza en la seguridad personal y desconfianza en la presencia de seguridad social en la ruralidad. Yo creo que el tuétano del asunto es la desconfianza y uno podría extenderse mucho en eso, pero los tipos de desconfianza que he mencionado creo que están en la raíz de nuestro problema. Esa es mi apreciación. Juan. Bueno, agradezco a la Andy que haya invitado a la FAO a participar de esta discusión. Una admiración profunda, Carlos, hacia lo que has logrado y has aportado al agro. Y Ángela, no se diga más, pues que soy bastante complacido de compartir con ustedes, Imelda, en este panel. Miren, le voy a sumar a lo que ya dijo Ángela y Carlos. Yo considero y nosotros consideramos que una de las razones por qué es verdad, Colombia sí puede ser una verdadera potencia en alimentación, en alimentos, en bienes alimentarios, en conexión con el mundo global. Para poder generar eso tenemos que estar mejor conectados y también debemos tener mejor conectividad. Una de las cosas que siempre hemos resaltado es cómo los territorios rurales logran de verdad tener mejor capital humano y social. Hoy, para poner en términos de cifras de lo que decía Ángela, productividad, una hectárea de arroz, usted doctor, que está en manos de un campesino que no tiene tecnificación, está más o menos en 1.5 toneladas por hectárea. Cuando le llega una maquinaria, logra aumentar eso hasta 4 o 5. Y si a eso le sumamos mejores capacidades para acercarlo a los mercados, creo que podríamos tener una verdadera opción de participar del mercado global. Listo, mil gracias. Bueno, ahora quiero ya preguntas más de lo que ustedes, cada uno de ustedes en sus áreas y en lo que han trabajado, son expertos y entrar un poquito más en el detalle. Hemos hablado mucho en este país de la necesidad de afrontar el cambio climático. Sabemos que la política pública tiene que ser territorial, que hay que tener en cuenta las especificidades de cada región y lo que pueden hacer. Ustedes desde Finagro, mejor dicho, el reto es cómo pensamos en ya productos, créditos innovadores, porque uno dice, hemos hablado de seguros, de coberturas, pero eso se queda corto. Uno realmente tiene que pensar más desde qué es lo que se va a producir en toda la cadena y cómo hacemos para que, digamos, la financiación lo haga más viable y contribuya a lo que tú misma dijiste, la productividad. Bueno, qué buena pregunta, porque pues básicamente yo quiero empezar por un tema que tal vez a nosotros se nos olvida, ¿no? Finagro es un banco de desarrollo. Fundamental, no es una estructura de fondeo para el sector financiero, es un banco de desarrollo que tiene unos intermediarios financieros muy importantes para poder hacer llegar un crédito de fomento que tiene Colombia por una condición especialísima. ¿Y qué quiere decir? Tiene que ser un crédito barato para poder hacer una transformación. Eso casi que fue la razón por la que se hizo Finagro. Cuando uno va a ver, ¿cierto? Que a pesar de que tenemos a Finagro, que tenemos una banca de desarrollo y que tenemos un fondo en unas condiciones muy buenas para el mercado, pues no es mucho lo que pasa en la agricultura, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre? No, parece que Finagro quedó como a mitad de camino, no sé, que va ahí siendo meramente una estructura de fondeo. Hay varias razones. Uno, en general, nosotros no contamos con una estructura financiera de largo plazo. Cuando estamos hablando de productividad, cuando estamos hablando de innovación, cuando estamos hablando de adaptaciones, de medidas de adaptación para la variabilidad climática, no es algo que se va a resolver en 3 y 4 años. Es un tema de largo plazo. Hoy en día, cuando ustedes van a ver cómo es el crédito de Finagro, el crédito de fomento, no lo llamemos de Finagro, sino de fomento, Finagro es la entidad que lo hace, es un crédito que
por más lejos que llegue a 7 años. Y fundamentalmente está orientado a capital de trabajo. Es un crédito que pues sí, soluciona un problema de flujo, ayuda a ciertas cosas, pero no es un crédito que ayuda a la inversión. Eso está asociado a varias cosas. Primero, a una percepción, digamos, muy homogénea del riesgo que tiene el sector financiero, a una estructura de fondeo de Finagro de corto plazo y a algo que me parece a mí más fundamental, que es donde tenemos que trabajar más, que realmente no tenemos claro qué es lo que hay que financiar para lograr la adaptación. Cuando ustedes se acercan, y estoy seguro que aquí le ha pasado a más de uno, a un banco a decir, quiero un crédito Finagro, son 800 destinos. Hay destino para lo que quiera, pero no es un destino claro para la innovación. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es, por un lado, transformar el crédito para que sea un crédito para la inversión, para facilitar el proceso transformador y para que le lleguen unas condiciones reales que se requiere para el proceso de transformación. Por otro lado, reducirnos y concentrarnos en lo que es realmente innovador. Eso no está tan fácil, pero ahí lo estamos logrando. Y adicionalmente, promover la transición del meramente crédito de capital de trabajo al crédito de inversión. Ahí es donde tenemos que ir con otro tipo de instrumentos, el seguro, la garantía, que faciliten un ecosistema de riesgo propio para el sector agropecuario. Ahí Sí, dejo porque ahí van no, corriendo yo los minutos. invito a los panelistas, si quieren participar pues durante la presentación de otros, por favor. La idea es que sea esto una conversación. Y antes de pasar a otra pregunta, yo creo que voy recordando una conversación esta semana con Carlos Gustavo, precisamente sobre crédito, porque una de las cosas que le preocupa a uno es el que preste el crédito es la persona, no el producto, y realmente el que está respondiendo es el producto. Entonces, ¿podemos soñar con una innovación en esta dirección? Me imagino que te refieres a proyectos. Es Sí. decir, obvio, es que parte del tema es cuando llegamos al crédito de fomento, pues ¿qué encontramos? Pues es una persona que dice, ay, yo quiero un crédito, pero no tenemos muy claro eso para qué, no, entonces, no, es que no me dan el crédito. Entonces, lo que estamos buscando, y ahí es donde viene la articulación con la capacidad de estructuración de proyectos, que ese es otro tema que adolece el sector agropecuario. Entonces, es decir, yo quiero un crédito para generar medidas de adaptación, cuando estamos hablando en el primer eslabón, para el cultivo del arroz, ¿cierto? Entonces, ahí yo necesito una tecnología, necesito una actividad. Tenemos que presentar un proyecto que tenga muy claro eso y adicionalmente que el intermediario financiero entienda que ese es un proyecto financiable y que la rentabilidad del proyecto es la que va a responder sobre el crédito. Eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Necesitamos buenos proyectos estructurados, necesitamos conocimiento del sector financiero sobre la actividad agropecuaria y por otro lado es el mecanismo de gestión de riesgo. Hoy tenemos lo que yo les digo, la pérdida esperada que hacen los bancos es homogénea para el sector agropecuario, pero cuando uno tiene un proyecto bien presentado, en estricto sentido, reduce el riesgo y eso se debería traducir en una mejor tasa y en transmitir esa tasa, que es el crédito de fomento, al sector agropecuario. Y ahí es donde tenemos, no, eso no lo va a poder hacer solo Finagro, eso es lo otro. Necesitamos una capacidad, además institucional, de generar proyectos que sean financiables y que paguen por sí solos el crédito. Listo, entonces ya empezamos con nuestra lista de bienes públicos que necesitamos para toda esta cadena. Está el crédito, pero también la capacidad de estructurar créditos y la capacidad de tener una institución que sea capaz de hacerlo. Entonces voy a seguir con Juan porque yo quiero dejar el optimismo para el final. Entonces, ustedes en la FAO trabajan mucho en generar capacidades para los sectores, generar capacidades para las familias, para los productores, pensando en la cadena, porque yo quiero que sigamos pensando como cadena. ¿Qué piensan ustedes o qué tienen previsto tanto desde la FAO como posibilidad de qué se necesita del sector público para generar esas capacidades? Bueno, Imelda, mira, lo primero que debo señalar es que nosotros tenemos un enfoque sobre la agricultura familiar, campesina y comunitaria muy marcado, fuerte, por lo que significa esa economía, ¿no? Para la alimentación.
que en promedio puede estar aportándole hoy al país el 60% de los alimentos que nos consumimos y en algunos sectores puede llegar hasta el 80%, como en hortalizas y en algunos tubérculos. Es importante que la agricultura familiar campesina sea vista también como un sector que se encadena para lograr que los bienes alimentarios lleguen a las grandes urbes. Una de las cosas que decía Ángela, quien responde en el crédito es el mercado. Entonces, ¿cómo nosotros de verdad entendemos el comportamiento del mercado para que la agricultura familiar campesina y comunitaria no sea el eslabón más débil del sector y pueda realmente acudir al crédito? Una de las cosas también que resalto es que cuando vamos a las organizaciones de agricultura familiar o a los productores individuales y les preguntamos si ellos acuden por lo menos a solicitar el crédito, el 88% indica que no. No es que se lo nieguen, es que ni siquiera van. Y de ese 88%, el intermediario bancario aprueba más o menos el 90%, es decir, si hay allí que generar capacidades en cómo se solicita y cómo se estructura un proyecto para que sea pues rentable, ¿no? Y eso quiere decir que hay que acompañar la agricultura familiar campesina y comunitaria para que por lo menos entienda cuáles son los costos de producción, que eso es una de las cosas que el país tiene que tener clarísimo por sector. Otra de las cosas, Imelda, es para la agricultura familiar campesina y comunitaria hay que pensar en un enfoque territorial. Y ahí es donde aparecen y emergen los bienes públicos, porque es el territorio quien entrega las capacidades tanto a la agricultura familiar como a los sectores un poco ya más formalizados, si lo quiero poner en esos términos, para que puedan encontrar en sus territorios las capacidades para ser competitivos y aprovechen sus ventajas comparativas con respecto al mercado. Solo termino con esto, Imelda. Es importantísimo que nosotros también entendamos cuáles son los bienes públicos que rompen los ciclos de mercado, porque una de las dificultades es que estamos dependiendo de las lluvias, seguimos y el cambio climático nos está afectando muchísimo y para eso el crédito tiene que estar acompañado por los seguros agrícolas. Hoy más o menos, de acuerdo a los datos que evaluamos, hay 192.000 hectáreas que están con seguro, pero es necesario que las dos cosas estén combinadas, juntas, para poder ir transitando a lo que nosotros llamamos es que la agricultura familiar campesina y comunitaria tenga la capacidad de acumular capital. Perfecto. Entonces ahí ya empezamos con otros bienes públicos con un carácter territorial. Carlos Gustavo, pues hemos hablado, aquí empezamos, tenemos cosas buenísimas, tenemos un país con grandes potencialidades, pero no logramos llegar, no logramos ser realmente unos grandes productores, pero hay que ser optimistas. Sí lo hemos logrado en muchas áreas, sí ha habido casos exitosos, entonces quisiera que compartieras con nosotros algunos de esos casos exitosos en el sector agroindustrial que han tenido ellos, qué les ha faltado y qué nos sirve eso como lección para que eso no se vuelva un caso particular, sino una generalidad. Gracias, Imelda. Muchas gracias por esa pregunta. A mí me gusta siempre mostrar efectos demostrativos positivos y no puras quejas. Yo aprendí a quejarme mucho cuando fui dirigente gremial y quedé cansado de eso. Lo que hay que mostrar son ejemplos positivos. Y debo decir lo siguiente, vamos a hablar de algunas cadenas, algunos ejemplos de cadena y mostrar que en la cadena están los empresarios, son el eje, y los empresarios son cada uno de los ejes de la cadena. Y hablando de empresariado rural, yo creo que tenemos que romper un sesgo y no confundir a quien es poseedor de tierra con el productor, que son Venus y Marte. Y yo me quiero referir al productor. Y aquí tenemos empresarios en el campo, pues chiquitos, pequeños y requitichiquitos. Yo no conozco grandes, ojalá que tuviéramos más grandes. Y desde el punto de vista de la política pública, Ángela, tú sabes eso,
Sin el empresariado, el Estado no funciona, no puede funcionar. Entonces el encadenamiento tiene que comenzar entre el Estado y el empresariado, sin distingos de tamaño, y eso tenemos que derrumbarlo. Lo otro es que el crédito no es un principio, sino es un resultado. Desde el punto, porque el crédito hay en el país, hay instituciones, está Finagro, tenemos más de 29 bancos. Hay uno de ellos, en el cual yo estoy muy relacionado, que es un ejemplo, no es el único, Bancolombia, que está haciendo una tarea fundamental. Y la Fundación Bancolombia está haciendo una tarea, pero ejemplar, en materia, por ejemplo, de educación financiera. Y entonces el crédito no es un principio, sino es un resultado de todos estos esfuerzos. Y quiero recordar también las buenas experiencias de la Revolución Verde y la Ley Quinta del 73, cuando había por lo menos dos condiciones fundamentales que impulsaron esa Revolución Verde, que fue muy exitosa. Los años 70 y 80 y 60 fueron muy brillantes para la agricultura colombiana, y fue la obligatoriedad de presentar, de utilizar semilla certificada, material genético. La cosa empieza por el material genético. Lo que no tenga buena genética no termina bien. Es la obligatoriedad de contar con semilla certificada, donde se aplique. Y segundo, contar con un contrato de asistencia técnica, con agentes de asistencia técnica, sean empresas, sean individuos, sean profesionales, debidamente certificados por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Si no si no entendemos eso, no va a haber acceso al crédito. El tema financiero es un juego de riesgos, lo mismo que la agricultura y lo mismo que la agroindustria. De modo que creo yo que eso hay que irlo entendiendo. Yo quiero, por ejemplo, mostrar unos ejemplos que ustedes conocen muy bien, donde está integrado esa cadena del pequeño, del mediano, yo no diría que grande. Yo no conozco ningún agricultor grande en Colombia. Vayámonos para Brasil a ver cómo es la cosa. La primer potencia agrícola del mundo. A uno se debe alegrar cada vez que aparece un agricultor menos chiquito que antes. Se debe alegrar. Se debe ganar la Cruz de Boyacá, quien logra hacer eso. Eso es una virtud. Y quiero referirme al caso de Oleoflores. Yo conozco a Oleoflores hace mucho tiempo, desde su nacimiento. Estábamos por allá trabajando estaba yo trabajando y relacionado con un proyecto Cordeagropal en la zona de Costa Rica que se llama Cotosur, de pequeñitos productores de aceite de palma, cuando aquí se creía que uno tenía que ser demasiado grande. No, lo que pasa es que no puede estar solo. Ese es un conglomerado, cuando yo dejé de visitarlo, de 8.000 hectáreas de palma aceitera, de propietarios entre 3 y 7 hectáreas. Invité a Carlos Murgas, entonces ministro de Agricultura, y me decía: Carlos, pero tú qué vas a enseñar de palma. Yo le dije: no, tú me vas a enseñar de palma a mí. Lo que yo te quiero enseñar es de arquitectura social. Y yo estoy muy orgulloso de ver ese fruto de esa visita que hicimos con Carlos Murgas, otras personas como Pacho de Rú, que también invité, para mirar ese encadenamiento. Y hoy Oleoflores es una cadena productiva ejemplar como otras, donde el pivote, como lo llamamos en Bancolombia, el pivote es fundamental, y el pivote es el que le garantiza o que facilita la garantía para que todos los productores, chiquitos, riquichiticos, tengan acceso a la tecnología, al material genético, a la asistencia técnica y a la educación financiera. Y estos pivotes son unos excelentes socios potenciales de la banca, porque pueden convertirse en los administradores del crédito o coadministradores del crédito. No es los proveedores de crédito, sino los que pueden coadministrar ese crédito, vigilar que se utilice bien, y eso lo puede hacer, esos pivotes lo pueden hacer mucho mejor que el propio banco. Y veamos, y eso sí es acceso. Cuando yo tengo un pivote, cuando yo tengo un contrato
¿no?, de suministro y de adquisición, cuando está bien fundamentado y yo tengo seguridad o confianza en que ese contrato se va a cumplir, el crédito fluye solito, va a buscarlo, no va a esperar que le busquen a uno en el banco, sino el banco se va gustoso a conquistar esa gran oportunidad, pero para ello se requiere un trabajo previo. Entonces, Olioflores tiene, llegamos a María la Baja, donde en las épocas en que yo era presidente de Federlón, me acuerdo que eran unos arroceritos que vivían de quiebra en quiebra, pidiendo subsidios, acudiendo al IDEMA, refinanciación, no salían de pobres. Ahí se empezó ese encadenamiento y empezaron con la mano de Olioflores, y no la mano exclusiva del Estado, Olioflores, la empresa privada, a educar y a garantizar la llegada de asistencia técnica al pequeño, a administrar ese crédito y a crear confianza. Y en ese momento yo fui testigo de cómo se fue rompiendo la desconfianza en relaciones contractuales buenas, sin el Estado. El Estado es necesario, pero el Estado no podemos esperar que haga todo. Ese relacionamiento de gente que permanece, porque en el Estado quienes hemos pasado para allá, por ahí, somos muy fugaces, pero el que permanece ahí en esa labor sí es una garantía de éxito en el mediano y el largo plazo. Se hizo lo mismo, se está haciendo lo mismo en el sur del Atlántico con Palma, se está haciendo inclusive en Catatumbo, con gran riesgo para el pivote, y se está extendiendo ese ejemplo al caso del limón, al caso del mango, y hay otros ejemplos muy afortunados de cacao, cultivos de tardío rendimiento. Esto es mucho más fácil en materia de cultivo de rendimiento, y el trópico también es mucho más fácil con cultivos de tardío rendimiento. De modo que hay ejemplos por doquier. Yo podría mencionar también recientemente, y con esto voy a terminar, dos casos más, el caso del algodón. El encadenamiento no solamente tiene que ser local, sino debe ser internacional. Tal vez el grupo hilandero más grande del mundo y el mayor comprador de algodón del mundo, Parkdale, en los Estados Unidos, se ha encadenado con el grupo Cristal. Y en este momento se están trabajando con actores privados muy importantes, como Pajonales en el Tolima, como Sucampo, como otras organizaciones que están incursionando en algodón y están reviviendo en el algodón, pero con ese criterio de pivote, de encadenamiento, de coadministración del crédito, de suministro de tecnología y material genético. Eso es fundamental, no es solamente el crédito. El crédito es el resultado, no es el principio. Yo creo, yo he aprendido eso pues por la experiencia. Hay otro caso que se vio ayer en un panel, yo me lo perdí, no podía estar, es el encadenamiento que estamos tratando de hacer gracias a la guía y al estímulo del doctor Mejía, Manuel Santiago Mejía. Estamos sentados todos los eslabones de la cadena en una misma mesa. Claro, al principio hay desconfianza, pero se va rompiendo la desconfianza y se van armando efectos demostrativos positivos, pero hay que mirar eso como una cadena, no como un eslabón aisladito. Yo con un pedazo de tierra grande o pequeña solito no hago nada, sea chiquito o requiti chiquito, porque yo no hablo de grandes, yo no conozco grandes. Infortunadamente no hay grandes, como uno quisiera. Y esos son las reflexiones que yo quería hacer. Creo que hay que rescatar al empresariado como el principal socio de las políticas públicas, porque son también hacedores de políticas públicas y son los administradores de las políticas públicas para que esto le llegue realmente a la actividad agroindustrial integrada. Gracias. Bueno, yo creo aquí en este panel nos han salido varios retos. Primero, la cadena se nos complicó, se volvió más sofisticada, con muchos más eslabones. Igual creo que además de pensar en bienes públicos ha sido evidente, hay unos mitos que hay que
desmontar. Hay definitivamente un mito, se necesita hacer algo en particular en confianza, hay que pensar, digamos, en un encadenamiento empresariado-estado definitivamente y a lo largo de toda la cadena. Siguiendo con el tema de cadenas y dentro de lo que nosotros siempre hemos concebido como la cadena de adelante para atrás, es decir, pensemos primero en el mercado y luego qué es lo que necesitamos para llegar a ese mercado y así tener como una mayor certeza, pero seamos más ambiciosos, pensemos en el mercado internacional, salgamos un poquito de producir para autoabastecernos y pensemos en cómo podemos convertir esto en un potencial para llegar a los mercados externos. Ahora empiezo por Juan. ¿Dónde crees que están, digamos, las oportunidades y qué necesitamos tanto, qué le pedimos al Estado, pero también qué le pedimos al empresariado? Bueno, si es en clave de bienes públicos, yo pues pondría aquí luz por lo menos en 5 elementos. Primero, hay que mejorar la maquinaria agrícola disponible en esos territorios y en los sectores. Y eso se vuelve fundamental porque nos lleva a lo que ya Ángela resaltaba frente a la productividad. Pero hay que señalar que para poder participar del mercado global, pues tenemos que cumplir unos estándares de calidad que obligan necesariamente a generar capacidades y eso lleva al otro bien público que, aparte de la extensión agropecuaria, la asistencia técnica, es la formación que estamos llevando para que tengamos esa capacidad a los territorios. Y pues vienen surgiendo iniciativas muy lúcidas frente a este tema, como la Universidad AFIT, que está pensando el sector agroindustrial, que creo que se debe valorar, y siempre conectado, como lo decía Carlos, con la empresa privada, el empresario focalizando el uso de esos bienes públicos. Otro que me parece fundamental es cómo realmente tenemos equipamientos, edificios, construcciones, vías terciarias, es decir, esos bienes públicos que cuestan muchísimo en los sectores para que puedan traccionar la conexión con los mercados, tanto el local como el mercado internacional. Otro bien público que debemos trabajar y es la capacidad asociativa que tienen los territorios. Los pequeños y los superpequeños, como decía Carlos, no van a poder participar del mercado local y el mercado global si no están asociados, si no tienen diferentes formas a las que pueden acudir, que están en las resoluciones del ministerio, para que se conformen como una asociación, ojalá cooperativas, y puedan participar de los mercados. Hoy solo el 6% del mercado de alimentos llega de manera asociativa a las plazas de abasto. Eso es una cifra muy pequeña que tenemos que propiciar. Y voy a señalar uno fundamental, ya lo había resaltado, pero yo sí creo que el país tiene que avanzar en sistemas de riego. Tenemos que tener mejores sistemas y recuerden que el agua también es un alimento y que para producir necesitamos mucha agua y esa agua tiene que ser un bien público muy bien administrado para que podamos generar mejores capacidades. Hoy estamos hablando solamente de riego por goteo, fertirrigación y creo que podemos avanzar. Y por último voy a resaltar que no habrá apropiación tecnológica sin innovación social. Promedio de edad de los productores y las productoras en el país, 58 años. ¿Cómo realmente generamos esquemas para la interacción generacional? No se trata de un relevo en el sentido estricto, sino cómo hoy podemos generar condiciones en un mundo ya tecnificado que tiene las herramientas para que los jóvenes puedan ver una oportunidad diciente en el agro para una vida con progreso y digna. Bueno, tenemos ya una lista bastante grande. Carlos, Gustavo y yo voy cambiando el orden. Desde tu experiencia, la misma pregunta, pero desde tu experiencia en el ministerio, ¿cómo ves tú la posibilidad de llegar a los mercados externos? ¿Qué más necesitamos? ¿Es una cuestión de bienes públicos, las vías, los distritos de riego, o hay que trabajar en lo institucional, o hay que hacer de todo? Desde mi experiencia en el ministerio, entendí cuán pesado es el Estado, por bueno que sea el gobierno. Entonces,
yo me abrí a trabajar fue con los secretarios de Agricultura y formamos una organización que se llama el CONSA, el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura. Y al principio había mucha desconfianza de los propios gobernadores, pero creo que eso funcionó. Si en algún éxito de ello fue gracias a los secretarios de Agricultura. Es decir, eso se hace en el territorio. Y también, obviamente, al empresariado, al chiquito y al riquiti chiquito. Y yo me alegraba cada vez que veía un empresariado grande. Y a los pivotes, que todavía no se acoplaba mucho eso. Ahí había una oficina de cadenas productivas, pero la verdad es que no se avanzó tanto como uno hubiera querido. Pero yo creo que el país hoy va avanzando y en este ejercicio al cual estamos invitados, Imelda, te agradezco a ti y a Camilo, porque es una convocatoria muy interesante en el sentido de cotejar que sí hay buenos ejemplos. Un ejemplo, no me quiero ir sin mencionar un ejemplo en el cual yo tuve el privilegio de trabajar en el Perú. Yo trabajé en Perú y en Bolivia por 30 meses en desarrollo alternativo, ahora que se habla del replanteamiento de la lucha contra las drogas. Miren ustedes, eso ya hace años, principios de este milenio, logramos encadenar a un grupo de cacaoteros en el Valle de Apurímac con Hershey. Gracias, le preguntaban los americanos, ¿cómo podemos colaborar? Les decía, tráiganos a Hershey. Allí, al Valle de Apurímac, y llegó el presidente de Hershey en su jet privado y unos técnicos, e hicimos un encadenamiento directo entre cultivadores de cacao con Hershey. Eso es algo transformador, concreto, sin carreta y con resultados positivos. Le he perdido la pista pues al Valle de Apurímac hace rato que no voy, pero quería poner de ejemplo eso con toda la fuerza. Creo que eso es lo que debemos también buscar cuando tú hablas de encadenamientos productivos internacionales. El mundo está chiquito, el mercado interno se achiquitó también. Bueno, que ese tipo de ejemplos que se están adelantando en el país son fundamentales. Yo creo que ahí me quedo porque ya sería repetitivo, pero yo digo 3 veces o muchas más, empresariado, tiene que ser el socio fundamental del Estado en políticas públicas en el campo. Gracias. Sí, definitivamente aquí aparece una nueva no cadena, sino digamos un nuevo grupo para que esto funcione, que es territorio, empresario, Estado, definitivamente. Ángela, ¿qué nos falta en bienes públicos fuera de todo? ¿Qué más nos falta? Pues, a ver, pues, digamos, no quiero entrar en un debate de la definición de bien público desde la economía, pero digamos, mira, uno de los temas que a mí me parece crítico, realmente es que yo creo que el mayor potencial que tenemos ahorita está en la industria de alimentos. Es decir, Colombia no debe salir de ese círculo de la proveeduría de commodities al mercado internacional. Y nosotros, si realmente queremos aprovechar mercados mucho más sofisticados, con mucho más capacidad de pagar, porque hay un mayor ingreso, esos mercados nuevos de los nuevos alimentos saludables, todo eso, ahí podemos ser realmente unos jugadores muy importantes, por muchas razones, porque somos un país que tiene unas condiciones, ya lo dijimos, muy especiales para tener una heterogeneidad en la capacidad de proveer un conjunto de materias primas que se pueden transformar en alimentos. Entonces, cuando tú me dices qué nos falta, a mí me parece que nos falta capacidad de transformación, es decir, realmente lograr conectar esta agricultura y esta capacidad que tenemos y potencial, todo, con una industria que tenga la posibilidad real de acceder a mercados. Y es ahí donde yo creo que está la verdadera generación de progreso, de integración y de riqueza. Y es por eso que además ver hoy en día la producción agropecuaria desconectada con la capacidad
industrial y de transformación, pues ahí estaríamos perdiendo una gran oportunidad. Además, yo creo que de una concepción de enfoque cadena, por supuesto, y de integración vertical y de asociatividad, también tenemos que hacer un esfuerzo importante en generar tecnología y conocimiento que nos permita integrar eso. Yo he venido insistiendo desde hace tiempos, incluso desde antes de entrar a Finagro, del enfoque en sistemas agroalimentarios. Es decir, nosotros tenemos que concebir hoy el ecosistema en donde se mueve la agricultura desde una perspectiva de sistemas agroalimentarios, donde el mundo está demandando cosas nuevas y que tal vez nosotros ahí vamos a poder tener una oportunidad. Por eso cuando mi Camilo me llamó para venir a este panel me entusiasmó tanto porque estamos desde la Cámara de Alimentos. Y además hay una apuesta importante entre que generar empleo, generar oportunidades, está en esta integración para la agricultura. Eso pasa por muchas cosas. Me dices bienes públicos, entonces yo te hablo, ya mencionaste uno, Juan, que es el tema de la conectividad. Yo también creo que la desconcentración territorial de los mercados de los alimentos, es decir, no puede ser que nosotros estemos pensando en una industria de alimentos de exportación donde solo tengamos un canal de salida al exterior. Ese tipo de cosas, tenemos que pensar en diversas entradas, en diversas cadenas logísticas mucho más repartidas a lo largo del país, porque si nosotros decimos, no, es que tenemos un potencial grandísimo en los llanos colombianos, imagínense qué es lo que es poder sacar una proveeduría de alimentos de los llanos si no tenemos una capacidad para pensar que va a salir por Barranquilla o por Buenaventura. Ahí ya estamos perdidos en el mercado internacional. Entonces yo me concentraría en eso, en que nos falta conectar la agricultura con la industria de alimentos para aprovechar un mercado que nos está reclamando fuertemente. Yo creo, bueno, como nos quedan poquitos minutos, hablemos de conectividad. Yo creo que primero recordemos que la cadena agroindustria es muy amplia. Es alimentos, pero igual es cosméticos, es igual textiles, igual hay potencial en medicamentos. Entonces, es una cadena sumamente amplia que va desde nichos particulares, tú lo dijiste, hay nichos particulares de productos a grandes necesidades. Entonces, ¿qué necesitamos en conectividad? En conectividad en sentido amplio. Estoy hablando de vías, cómo hacemos para que productos perecederos efectivamente lleguen, pero también pensemos en conectividad digital. Entonces, ya empiezo por Carlos Gustavo. Imelda, gracias. A mí se me ocurre lo siguiente, claro, vías terciarias, vías secundarias, vías no sé qué. Para ello se requiere infraestructura de secamiento y almacenamiento de productos perecederos. Y yo creo que ahí sí el Estado, a través de estímulos, de subsidios inclusive, porque eso es al servicio de la comunidad, debe impulsar un nuevo segmento que debe crecer mucho en Colombia para poder garantizar la conectividad, que son los centros de servicios agroindustriales. Y pongo como ejemplo, para empezar con eso, almacenamiento, secamiento y servicios de mecanización. Yo qué diablos me voy a encartar con una combinada guardada ahí 6 meses para sacarla cuando deje de llover o cuando, en fin. No, esos servicios están en la agricultura moderna en el mundo. Y permíteme agregar esto, darle espacio a Juan. Pensemos otra cosa, eliminar otro estigma, otro prejuicio, otra cucaracha que está en la cabeza, que para ser agricultor tiene que ser uno propietario. ¿Quién dijo? ¿Por qué no buscamos otras formas de tenencia a través de estímulos tributarios, como es el arrendamiento, el usufructo, digamos, bueno, formas de tenencia, cuentas en participación de largo plazo, a propósito de decir, tiempos de 10 años. Colombia tiene aptas para agricultura probablemente 30 millones de hectáreas, solamente cultiva 7. La diferencia son terrenos subutilizados, no cultivados u ociosos. ¿Por qué no le permitimos a ese propietario
que hizo bien su tierra, asociarse con grupos de operadores, muchachos, juventud de talento. Mis alumnos en la Universidad de los Andes, siempre yo los estimulo a eso, pero Carlos, ¿cómo así vamos a tener acceso a tierra? Nosotros sí no tenemos acceso a tierra, tenemos talento, podemos generar asistencia técnica, podemos guiar al chirriquitico, pero ¿cómo hacemos para entrar a eso? Por la vía del arrendamiento, el comodato, el usufructo, las cuentas de participación, incentivar eso. ¿Y qué incentivo se me ocurre a mí como política pública? Eliminar el impuesto sobre los arrendamientos o las cuentas en participación o el usufructo o el comodato que reciba el propietario. A ver si logramos, a través de formas de tenencia diferentes a las tradicionales, ocupar ese territorio que nos permitiría multiplicar por 3 o 4 veces la actual frontera agrícola. Mire, en Argentina, la mayoría de los propietarios, de los productores, no son propietarios de su tierra, lo mismo que en Europa. Aquí tenemos que terminar con ese estigma de que la única forma de tenencia es, ¿yo qué hago con un pedazo de tierra si no tengo todo lo demás, de todo lo que hemos hablado? Aquí hay talento humano que debemos vincular al campo a través de formas de tenencia diferentes. Gracias. Bueno, Juan. Bueno, le sumo a lo que dice Carlos sobre servicios agroindustriales, los servicios agrologísticos, porque eso es fundamental para la conectividad. Visibilizar, tener muy claro cuáles son los sectores que pueden estar con grandes oportunidades, y resalto el sector de endulzantes naturales, la panela que es pulverizada y la miel, ¿no? El sector apícola y panelero del país tiene una gran oportunidad para esto. Y voy a dejar para darle paso a algo a Ángela con una reflexión que siempre hacemos en FAO, y es para que realmente se genere conectividad, la participación de las mujeres en la agroindustria, en el comercio, se vuelve fundamental, porque la participación de la mujer, como lo hemos identificado en muchos estudios, puede aumentar el 30% de la rentabilidad, y su participación en los mercados puede generar muchísima más confianza, Carlos, con los clientes, y sobre todo por su capacidad en administrar. Entonces creo que hoy tenemos que pasar del 27% en procesos administrativos, donde no solamente pues aportarían muchísimo, sino que también deben ser fundamentales en los procesos de transformación y producción. Y Ángela. Bueno, no, me toca cerrar, pero ya casi todo lo dijeron. No, yo creo que uno de los temas claves para esta transformación es el tema de almacenamiento secado y capacidad de transformación. Y vuelvo y digo, eso hay que desconcentrarlo en Colombia. Eso está concentrado en las grandes ciudades y está muy, muy asociado a un proceso, digamos, de suministro de alimentos dentro de las ciudades, no a facilitar un proceso de integración de la agricultura con los mercados. Y ahí tiene que, tal vez yo le añadiría a eso, unos jugadores clave dentro de este concepto del Estado, que son las gobernaciones y los alcaldes, porque es que ellos son los que están, o sea, pensarse el territorio desde la perspectiva de sistemas agroalimentarios implica generar una infraestructura territorial para poder generar que esta agricultura se integre a estos mercados. Hoy en día nosotros tenemos todo el esquema de distribución de alimentos altamente concentrado. Más del 40% de los alimentos que se transan en centrales de abasto pasan por Bogotá. Hágame el favor, de Colombia. O sea, y el resto pues en Medellín y el otro resto en Cali. O sea, cuando Colombia es un país que tiene una distribución muy interesante de población, y además sus salidas importantes a los mercados internacionales están en Barranquilla y están en Buenaventura hoy en día. Entonces, si nosotros pensamos, es muy de adentro, ¿no? Entonces, el 40%, sí, el mercado de Bogotá es importantísimo, yo eso no le voy a decir que no, pero si pensamos crecer para el exterior, tal vez ese mercado, esa capacidad de infraestructura de almacenamiento no debería estar concentrada en el ombligo del país. Bueno, yo creo que, pues yo tengo una lista gigantesca de lo que ha salido aquí, lo que necesitamos, pero yo resumiría la gran enseñanza de este panel es: salgamos de la zona de confort, pensemos en una política pública diferente, una política pública moderna para el sector,
y empecemos a pensar en cosas innovadoras, en crédito, en conectividad, en tenencia de la tierra, en relacionamiento entre cadenas. Entonces, ya estuvimos muy cumplidos con el tiempo. Agradezcamos a nuestros panelistas por este panel.